gracias. Al igual que el año pasado, el maestro nos ofreció una conferencia alrededor de la figura de Benito Juárez. Bueno, pues ahora con un contemporáneo de don Benito, que se trata de Maximiliano, este famoso personaje vinculado con la historia precisamente de don Benito Juárez. Le voy a pedir a nuestra vicepresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muy buena noche también tengan todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión estaré sustituyendo a nuestro secretario, el doctor José Sósimo Orozco. Y bueno, pues hacemos la apertura de la sesión, que ya nos la hizo nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Y en el presidium estamos presentes, obviamente, nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel, nuestro invitado, el maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo, y yo, la de la voz, la vicepresidencia, Adriana Ruiz Rasura. Voy a presentar ahora el maestro, que bueno, seguramente la conferencia será muy interesante como todas las que nos ha presentado. Él es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y cuenta con maestría en Educación por la Universidad TecMilenio del Sistema Tecnológico de Monterrey. Se ha especializado en temas de política social y gobernanza, ha sido asesor en política social para el Ayuntamiento de Guadalajara y fue diputado local en la 60 legislatura del Congreso de Jalisco. Ha prologado y reeditado el manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro, escrito por Benito Juárez, y es autor de Razones para preservar el Estado laico en México y Una familia en el exilio, Los Juárez en Nueva York. Es miembro de esta benemérita institución y pertenece a la Sociedad Iberoamericana de Escritores y actualmente se desempeña como director del Archivo Municipal de Guadalajara. Aprovecho el momento para agradecer la presencia de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, quien fue presidenta de nuestra institución, y del doctor Eduardo Velasco Briceño, también expresidente. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues cedemos el uso de la voz a nuestro invitado. Sí, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, darse el espacio para venir esta noche a este lugar y por permitirme compartir con ustedes algunos datos y algunas reflexiones en torno al tema que hoy nos ocupa. El tema pues es básicamente una afirmación muy categórica, diría yo, en torno al personaje de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo no fue masón. Yo quisiera, pues, en un primer momento leer algunas líneas que he preparado y posteriormente ir dando algunos datos e irlos comentando para ir desahogando el tema de esta noche. A mí me gustaría explicarles que es importante entender el título de este trabajo. Maximiliano no fue masón. ¿Cuál es la implicación que a partir de esta afirmación o no se desprende? Es decir, si Maximiliano sí hubiera sido masón, ¿eso qué implicaciones trae? Y si no, bueno, pues es lo que vamos a tratar de ver, que entonces se cae al no tener este origen comprobado. Es ahí donde radica la importancia de este tema y de este dato. Durante muchos años, diversos escritores, periodistas, novelistas, expositores, de manera muy casi automática, ellos mencionan que Maximiliano fue masón. Y es una afirmación que en su servidor despertó cierta inquietud, porque se decía sin más, o sea, Maximiliano fue masón, y luego vienen las implicaciones. Hay por ahí una historia de un centroamericano de apellido Denneken, en donde pues se nos dibuja toda una historia de final feliz,
en donde siendo reo Maximiliano de Habsburgo, en el último momento el presidente Juárez decide perdonarle la vida, teniendo como origen la creencia de que Maximiliano fue masón. Y luego una premisa: entre masones no nos debemos de matar porque somos fraternos y nos queremos mucho y no podemos hacernos daño. A partir de ahí se genera toda esa versión de Justo Armas, un hombre alto, blanco, de ojos de color, que finalmente termina sus días en Centroamérica, en El Salvador, y que la vida lo premia, además de esto, porque fallece a los 104 años de edad. Y como esta versión salió publicada en algún periódico español incluso, pues a mí me sigue sorprendiendo muchísimo con mis alumnos, con mis amigos, con compañeros, cómo el mexicano pues gusta de creer sin más, sin cuestionar, sin nada, este tipo de relatos o estas versiones alternativas a la historia. Y pues no es ni una ni dos veces que yo me he topado con personas que defienden esta versión, personas que dicen no, es que en el último instante se sustituyó a Maximiliano ante el pelotón de fusilamiento, se usaron balas de salva, a Maximiliano se le perdona y por eso no hay fotografías ese día, qué casualidad que ni una foto. Una serie de argumentos un poco débiles que salta a la vista se hacen desde una óptica actual. Y ahí es donde yo considero que hay una desventaja muy grande. No se puede abordar la historia desde una óptica y una contextualización de este tiempo. Precisamente la historia nos hace y nos obliga a trasladarnos a ese tiempo, a ese entonces y a ese contexto. Entonces, hablar de dobles, de sustitutos, de balas de salva, de salvoconductos y finalmente pues termina sus días Maximiliano lleno de años, a los 104 años en Centroamérica, y apareció en un diario español y en varias novelas. Hay por ahí una novela que lo empieza a dibujar, la historia de un investigador que va y viaja y encuentra ciertos vestigios y demás. Y eso a muchos mexicanos nos encanta, a muchos mexicanos les atrapa, les llena y sin más es algo que en su servidor pues despertó ciertas inquietudes para investigar de manera bibliográfica algunos rastros que nos pudieran confirmar o desmentir esa versión. En ese sentido sí es importante también comentar que Jalisco ha sido, y Guadalajara, pues un lugar de muchos conservadores, dicho con todo respeto. Se vale ser conservador hoy en día y también se vale ser liberal. Y en este sentido lo comento porque de repente en ciertos círculos académicos, universitarios, empresariales incluso, se le sigue teniendo un ensueño a Maximiliano. Para los que somos liberales, el gran mexicano por excelencia es don Benito Juárez. El presidente Juárez, para muchos que lo hemos leído, estudiado, investigado y que hemos contextualizado los tiempos que le tocaron vivir, pues México fue antes uno y después de él fue otro.
lo que le toca vivir al presidente Juárez fue algo que no se volvió a repetir, y es el personaje por excelencia de la historia de México. Pero sorprende mucho que en estos círculos conservadores todavía se extrañe, se le rinda un respeto, un ensueño, una magia en torno al Segundo Imperio, a su música, a sus fiestas, a sus bailes, a la moda, y después se hagan afirmaciones. Vamos, todos podemos admirar a tal o cual personaje, tal o cual época. Eso es algo normal, no sé cómo explicarlo. Pero lo que no podemos hacer es afirmar cosas que sencillamente pues nunca se dieron. Hay quien ha dicho, si Benito Juárez no hubiera matado a Maximiliano, ahorita sería México una potencia por esto y esto y esto. A ver, cuidado, es que lo estás afirmando. No podemos suponer algo que de entrada nunca sucedió. Maximiliano muere en 1867 y ahí se acaba la vida de Maximiliano. Pero hay quien lo revive con estos relatos, hay quien lo resucita, y luego hay quien da afirmaciones. Ahí es donde yo veo lo grave, y es lo que yo explico a mis alumnos: hacer una afirmación sobre un futuro que no fue. La legislación de Maximiliano durante el imperio es una legislación liberal admirable. Maximiliano fue un hombre liberal, fue un intelectual, fue un hombre pensante de primer nivel. Maximiliano fue un buen liberal que legisló de manera excepcional en un país que no era su país. Ahí es donde incluso en un documento que escribe Carlota muchos años después de la muerte de Maximiliano, en esos lapsus de locura, ella escribe cartas que se conservan, que están en Viena, y ella dice: pero solamente, Max, te faltaba una cosa: ser mexicano. Entonces, los que admiramos a Benito Juárez no es de que seamos enemigos de Maximiliano, no, ni que lo denostemos, ni que tampoco digamos que fue el malo de la película y fue un hombre malo. No es así. Maximiliano, creo yo que es uno de los personajes más interesantes. Vivir esa historia que a él le tocó vivir desde el punto de vista de él como un personaje de una casa imperial monárquica europea, resulta realmente apasionante, realmente muy interesante. Pero volvemos a lo mismo: no era su país, no era su realidad. Fue víctima de circunstancias, de otros proyectos, y bueno, de esto hay muchísimo de qué hablar, que no es nuestro tema. Entonces empezaré por compartirles algunas líneas y después algunos datos para ir desarrollando nuestro tema. Maximiliano de Habsburgo es, sin lugar a dudas, uno de los personajes que sigue despertando simpatías en muchos mexicanos de hoy en día. Su paso por la historia de México bajo el título de emperador ha sido rebasado en muchos sentidos por un sentimiento de añoranza y de ensueño, de lejanos ayeres imperiales que aún hoy alcanzan a ejercer en más de uno y de una, digamos, una seducción. Era impensable que en el siglo XIX un miembro de una de las casas monárquicas imperiales más antiguas, consolidadas y de sobrada reputación, terminara sus días lejos de su patria, solo, en calidad de prisionero y finalmente sentenciado a muerte. Maximiliano murió fusilado en México.
Su muerte a más de 150 años sigue siendo aún objeto de estudio, de controversia, de verdades o mentiras parciales, a medias o tal vez completas. En su trágica muerte, Maximiliano cimbró a las casas monárquicas de Europa y de todo el mundo. El Estado mexicano se refunda entonces de manera libre, laico, republicano, con tan estridente carta de presentación. Sin embargo, en torno a la muerte de Max, como le llamaba Carlota, surge la versión de un perdón de último momento. Maximiliano sería masón y al serlo, también el presidente Juárez, se decide por el perdón, el indulto, echar mano de la misericordia a favor de un individuo que finalmente se encontraba solo, sin ejército, sin esposa, sin respaldo y con una derrota evidente y ya inevitable. Pero esto, es decir, afirmar esto, es también afirmar que se optó por una simulación, por montar una farsa de fusilamiento, hacer una sustitución de reo, matar a otro, poner balas de salva, permitir su huida a Centroamérica, darle otra identidad y por si fuera poco, la vida le premia al morir muchos años más tarde, a los 104 años de edad. El desarrollo de este cuento tiene su punto de partida en la creencia de que Maximiliano fue masón, al igual que el presidente Juárez. Entre masones no se permite hacerse daño, pues hay una hermandad y una fraternidad, y eso también en muchos casos representa otro cuento. La importancia de confirmar o desmentir este dato, la supuesta pertenencia a la masonería de Maximiliano, es precisamente que representa un elemento histórico para desarrollar esta versión, una versión que más bien es un mito. Sin embargo, y aunque se hubiese confirmado y demostrado, existen numerosas evidencias, testigos, objetos, documentos y pruebas irrefutables de la muerte del emperador. Insisto, Maximiliano murió fusilado en México. Su muerte, ampliamente documentada, tuvo consecuencias de primer orden en los gobiernos europeos respecto a México. Es así que se rompen relaciones con todas las potencias europeas. La historia, en este sentido, debemos de entender que es una ciencia social que se puede interpretar, sí, que se debe corroborar, pero de ninguna manera la historia se puede suponer. Una suposición puede ser una versión rosada, heroica, de gracia, puede ser una composición bella, pero nunca será historia. En ese sentido, no se puede suponer, inventar o mitificar un hecho, darlo por cierto sin comprobarlo. La historia tampoco es un artículo de fe que pueda dejarse al libre albedrío de cada persona y decir, yo sí creo que no murió, yo sí creo que sí murió. No es dogma ni tampoco producto de una devoción. No es cuestión de creencias, sino de realidades comprobadas. Algunos autores, escritores, ensayistas y expositores, ojo, no menciono historiadores, porque todos los historiadores de primer nivel que tenemos en México, Patricia Galeana, Silvestre Villegas, Erika Pani y otros muchos más, todos coinciden en que Maximiliano no fue masón, en que Maximiliano murió fusilado en México. Autores, escritores, ensayistas, conferencistas y expositores a menudo afirman que Maximiliano fue masón,
pero hasta ahora nadie lo ha podido comprobar. Nadie ha visto su mandil, nadie ha visto sus arreos masónicos, una plancha de grado, algún documento, un trazado de él, nada relativo a una masonería ejercida de forma personal por Maximiliano. Porque la masonería es así, se debe de ejercer de manera personal, se debe de iniciar de acuerdo al rito correspondiente al que va a convertirse en masón. Nadie puede ser masón con una carta poder, por representación. No, debe de haber pruebas documentales, objetos que den muestra de ello, y hasta ahora nadie los ha mostrado, ni en Viena, ni en Bélgica, ni en Austria, ni en México. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es la masonería? A mí me agrada mucho, me alegra mucho que esta noche contemos con la presencia del muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental Mexicana, el maestro Guillermo, que nos acompaña, y que varios de sus compañeros se encuentran aquí, porque tenemos que definir qué es masonería. Y en torno a esto hay también miles de versiones y de mentiras. La masonería muchas de las veces ha estado lamentablemente sujeta a definiciones falsas, grupos satánicos, asesinos, es una religión, hacen rituales, digamos, atrevidos, con sangre, con niños pequeños, con animales, algo así como ligado a la brujería. Nada que ver. Eso no es la masonería. Es una organización mundial que en el año 2017 conmemoró 300 años de existencia, con origen en Londres, Inglaterra. Una organización que en un principio actuaba de forma secreta, pues regularmente su motivación era lograr la libertad de los hombres, despojarlos de la tiranía, el absolutismo imperante y contribuir a la construcción de un nuevo orden con hombres libres y de buenas costumbres, por y para el bien de la humanidad. Esta es una definición, como puede haber cientos de definiciones, pero esta me gustó porque es una definición que nos da idea de una organización con una escuela de pensamiento filosófico, liberal, que forma hombres libres, hombres de bien, que puedan desencadenar o impactar a una sociedad para el bien de todos. Sin embargo, hay que decirlo, que esa es la masonería actual. En México, en el siglo XIX, la masonería, si bien es cierto, estamos refiriéndonos a los mismos orígenes, pero la actuación era un tanto cuanto distinto. Y voy a poner un ejemplo. Hoy podemos hablar con un masón y el masón nos va a decir: estrictamente prohibido hablar de política en mi logia, en mi taller, en una tenida. Y cuando a mí me dicen eso, yo siempre les digo: si Benito Juárez, si Washington, si José Martí, si Higgins no hubieran hablado de política en sus tenidas, en sus talleres, pues tal vez no hubieran logrado hacer lo que hicieron. Y sin embargo, hoy en día es algo que se cuida con mucho celo. Es por poner un ejemplo nada más. La masonería empieza en México, más o menos. Hay muchos datos que son imprecisos.
años más, años menos. En el año de 1812, de 1805, varían un tanto cuanto las fechas y rápidamente se organizan en dos vertientes. El rito escocés, antiguo y aceptado, y el rito de York. Sus miembros se disputaron el poder en nuestro país. Una vez que se proclama la independencia, una vez que pasa el rápido, efímero imperio de Agustín de Iturbide, se establece la Constitución de 1824 con la figura de presidente y vicepresidente, pues hay una disputa por la presidencia. Hay asesinatos, hay acciones en torno a el poder ejecutivo del país. Y en un lapso relativamente corto tuvimos más de 30 presidentes. La duración de ellos fue desde meses hasta poco menos de un año. Es decir, había una clara disputa por tener el ejecutivo del país. Asimismo, y tal vez motivado en esto, se funda el Rito Nacional Mexicano. Un rito propio, local, bajo el contexto de México. Y bueno, pues en ese sentido es cuando se empieza a trazar, a construir esas leyes liberales, las leyes de reforma, la reforma en México, que finalmente desemboca en el documento de la Constitución de 1857. A partir de aquí, en México vienen años difíciles, años muy duros, donde se detona en una guerra, la Guerra de los 3 años, en donde el bando conservador y los monárquicos y los clericales y todos los conservadores, bueno, pues se embisten y no están de acuerdo con la Constitución del 57, y ahí es donde empieza, bueno, pues también a desarrollarse el proyecto de traer a México al emperador Maximiliano de Habsburgo. En ese sentido, tenemos que pues mencionar o entender que la afirmación de que Maximiliano fue masón se da a partir de que una logia le ofrece ser el titular o el presidente de ese rito, y Maximiliano declina. Maximiliano, por el contrario, acepta ser el protector de ese rito escocés antiguo y aceptado, y que, bueno, dadas las condiciones del país, su pacificación, etcétera, él mejor optaría porque a 2 personas de su confianza se les diera un lugar en dicho rito, en dicho consejo. Esas 2 personas que él designa viene a ser su médico y viene a ser su chambelán. Federico Semeleder, su médico, y Rodolfo Gunner, su chambelán. Vamos a hacer una pausa en esta designación que hace Maximiliano ante este ofrecimiento que se le propone, para dar otros datos y comentarlos, y después retomar este ofrecimiento. En la masonería también hay algo que se llama legalidad y legitimidad. De ahí la palabra logias regulares. ¿Por qué se dice regulares? Porque hay logias que son irregulares, hay logias que son espurias, y en ese sentido hay algo de eso en este grupo de masones que van y le ofrecen a Maximiliano ser el titular o el presidente de ese consejo. Nadie lo ha comprobado que Maximiliano fuese masón. Sin embargo, hay datos en varios libros e investigaciones
que nos dan cuenta de que Maximiliano no fue masón. En ese sentido, empezaré por compartirles algunos datos que están en varias publicaciones de nuestro país. El académico Konrad Ratz, un investigador austriaco que falleció ya en el año 2014, escribe un libro que se llama Querétaro, fin del Segundo Imperio Mexicano, en donde cita que estando Maximiliano preso, lo visita un masón prusiano, y este masón se apellida von Gager, que va y visita a su celda a Maximiliano y empieza a insinuarse con algunas palabras y saludos, frases masónicas, a lo que Maximiliano no correspondió. Se cita de esta manera: martes 28 de mayo de 1867. Carlos von Gagen visita a Maximiliano y describe así en sus memorias: traté de darme a conocer como miembro de la fraternidad masónica por medio de las señas usuales, pero mis señas no fueron correspondidas. Más tarde mezclé en la conversación expresiones masónicas y le dije que se olvidara de mi uniforme, viendo en mí solo a una persona que no solamente tendría mucho gusto en ayudarle, sino que estaba moralmente obligado a hacerlo. Maximiliano me agradeció, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiese comprendido mis insinuaciones masónicas. ¿Por qué es importante comentar este relato? Porque es un relato de alguien que entabló conversación, que en persona fue, visitó, y que resultado de esa visita deja escritas sus memorias con su nombre y su apellido. Este relato es muy importante porque es de un testigo presencial masón que va y visita y trata con ese solo fin de entablar alguna identificación masónica. El primer biógrafo de Maximiliano y Carlota fue Egon César Conte-Corti. Su libro es un clásico, es de referencia para todos los que nos gustan estos temas. César Conte-Corti es su biografía muy completa, muy prestigiosa. Tuvo acceso a muchísimos archivos. Y bueno, pues esas biografías se han publicado en español desde 1944. Aquí en México el Fondo de Cultura Económica las ha publicado. Y en ese sentido, narra en su libro ese desencuentro que tuvo Maximiliano a su llegada a México. Él llegó en mayo y por ahí en diciembre tiene una conversación con el nuncio en donde pues no salen de acuerdo. El clero buscaba a un emperador católico para que derogara todas las leyes liberales y la constitución liberal de Benito Juárez y esa generación de liberales. Maximiliano, por el contrario, ya se había manifestado liberal en nuestro país. Y en ese sentido, hay por ahí en la corte de Viena pues un pensamiento. Pues Maximiliano ya se hizo masón. Maximiliano ya pertenece a alguna logia, a algún taller. Ante esas, digámoslo así, sospechas que llegan a los oídos de Maximiliano, él manda a un personaje de su confianza de apellido Reseguier, y voy a leerles más o menos la cita. En la página 44 del libro Maximiliano y Carlota de César Conte-Corti se cita: en general, se creía entonces en Viena que el emperador Maximiliano se había hecho masón
y a Reséguier se le preguntó mucho a este respecto, en particular en los círculos religiosos. Cuando las noticias de todo esto llegan a Maximiliano, el emperador hizo responder al conde Reséguier, que debía de responder en relación con el nuncio en Viena y hacerle comprender que el emperador era más católico que nunca y que se esforzaba en introducir en México el verdadero catolicismo. Asimismo, le dio instrucciones de comunicar al nuncio que el emperador nunca había sido masón y que nunca lo sería. Ese es como el recado que manda Maximiliano con su hombre de confianza. Ve a Viena y di que nunca he sido masón y que nunca lo seré. Y al nuncio, exprésale que soy más católico que nunca, que no he sido masón y nunca lo seré. En ese sentido, tenemos un documento y tenemos un relato que prueba cómo incluso este supuesto hecho de que Maximiliano se hizo masón, pues ya era algo que despertó esos supuestos pues en la mismísima corte de Viena con su propio hermano Francisco José, y al que Maximiliano, yo pienso que sus palabras, su recado, digámoslo así, es muy categórico. Nunca había sido masón y nunca lo será. Y luego dice él, soy más católico que nunca. ¿Cuál es el comentario a esta cita? Bueno, pues que en ese entonces el Papa era Pío IX. Y en la historia de los pontífices, pues caray, que Pío IX pasa la historia como un Papa ultra conservador. Un papa absolutamente conservador. A él le debemos el dogma de la infalibilidad papal. Quien no esté un poco familiarizado con la historia de los papas, permítanme decirles que la infalibilidad papal es decir, el papa nunca se equivoca. Eso se lo debemos a Pío IX. Y bueno, pues en ese sentido, por aquí hay una lista de todos los documentos donde Pío IX se pronuncia en contra de la ideología liberal, de las leyes de reforma, condena a los masones, a la masonería, y en general es dentro de los papas de 1738 y hasta 1876 el que más cartas, encíclicas, alocuciones y cartas o documentos personales escribe, resaltando su animadversión hacia la masonería y hacia el bando liberal. Y de esto pudiéramos hablar largo tiempo, muchísimo hay de esto, pero a Maximiliano entonces, pues, ¿cómo se le iba a ocurrir, digámoslo así, ser masón, hacerse masón y automáticamente ser enemigo odiado de el Papa, ¿no? Tal vez de ahí su marcado acento, soy más católico que nunca, no desconfíen de mí. Ahora bien, hay una tradición que a veces se descuida y hay detalles que a veces pasamos por alto. En esa época, pues, no había presidentes, había soberanos, había regentes. El concepto de soberanía es entendido de manera muy distinta de los liberales a los conservadores. Un liberal dice que la soberanía radica en el pueblo, en la gente, en los muchos. Un conservador monárquico dice no, la soberanía radica en el soberano, en el monarca, en el que es uno nada más. Pero a ese monarca, en la ceremonia de entronación, quien le ceñía su corona, pues era el Papa. Por eso cuando sale y expresan los reyes y dicen, nos ha parecido, creemos, y son expresiones en plural, no se refieren a él y el pueblo, se refieren a ellos y Dios. Y en ese sentido,
hay que recordar cómo Napoleón Bonaparte, en su ceremonia de entronación, él no se entrona como rey de los franceses. ¿Por qué? Porque Francia ya tenía reyes y había una dinastía de padre, hijo, nieto, bisnieto, a la que él no pertenecía. Él era civil y él era un militar, pero él dice: yo no puedo ser rey, pero sí emperador. Y en su ceremonia de entronación, pues él no permite que el Papa le ciña la corona. Él mismo la levanta y se la coloca. Ya Napoleón Bonaparte había muerto, ya estamos en otra época, pero el hombre que impulsa y apoya el establecimiento del imperio en México, pues era su sobrino, Napoleón III. Napoleón III, emperador de los franceses. Y volvemos a lo mismo, no rey, sino emperador, y emperador liberal. Un emperador regularmente, la historia nos dice que puede imponer reyes. El propio Napoleón impuso a toda su familia como reyes de Holanda, de España, de varios países. Pero un emperador poniendo a otro emperador, había un proyecto ahí, ¿no? Y en ese sentido, Maximiliano representaba ese proyecto, por una parte francés, de acotar la expansión de los Estados Unidos, y por otra parte, la aspiración del bando conservador, clerical, católico mexicano, de recuperar los fueros perdidos. Maximiliano finalmente no respondió ni a uno ni a otro. Maximiliano fue educado desde niño en la corte para eventualmente poder convertirse en un emperador. No necesitaba ser masón. Él ya era liberal. Él ya había nacido en una cuna de una familia poderosa, imperial, ni siquiera de reyes, sino de emperadores. Y además, pues eso le traería una enemistad, y lo que eso representaba, pues nada más y nada menos que con el Papa. Entonces, este contexto sí es importante analizarlo, sí es importante tomarlo muy en cuenta, muy en consideración. Y por otra parte, bueno, pues yo vuelvo a lo mismo. Nadie lo ha comprobado. Ahora bien, la versión de que pues entre masones nos queremos mucho y somos fraternos, y cómo yo voy a fusilar a mi hermano. ¿Y por qué eso no pensó Maximiliano cuando el ejército francés seguía el carruaje del presidente Juárez y le disparaban? No iban a ser benévolos con él, lo buscaban para matarlo. ¿Por qué ahí no se aplica ese mismo criterio? Hombre, pues Maximiliano, ¿por qué hizo guerra contra el ejército republicano? ¿Y por qué buscó y persiguió a salto de mata al presidente Juárez, que no era su hermano? Me doy a entender. Hay aspectos que a veces analizamos solamente desde un plano, cuando realmente pues debemos de analizarlo desde varias perspectivas. En el libro de Historia de la Masonería en México, un libro antiguo que relata la historia de la masonería de 1806 a 1879, cuyo autor es José María Mateos, su servidor encontró un relato que les quiere compartir respecto de cómo se le ofreció a Maximiliano pertenecer al rito escocés de antiguos y aceptados masones. Y en ese sentido, en el propio libro viene un descubierto, un desmentido posterior a lo que se realizó. Y con esto pues ya más o menos cerramos nuestra charla de esta noche. En 1859 llega a México, proveniente de América del Sur, Pedro Abad del Oro, a fin de fundar en nuestro país la logia del rito escocés Unión Fraternal número 20, con una carta patente de Nueva Granada. Al darse cuenta, los miembros del rito nacional mexicano se acercaron a él para interrogarle acerca de sus propósitos,
a lo que éste les refirió que deseaba propagar la luz masónica sin interés en política. Los trabajos continuaron durante años y surge finalmente para el año de 1864 la llegada de Maximiliano a México otro personaje de nombre Manuel Basilio de Cuña Reis y Francisco Pírez de Almeida. Algunos autores no coinciden porque algunos refieren que eran de nacionalidad portuguesa, mientras que otros le dan la nacionalidad brasileña. Estos dos personajes se integran a la Unión Fraternal. Por ese entonces, en el seno de esa logia se trazaba el plan de devolver a Nueva Granada la carta patente y solicitar una nueva al oriente de Francia. Cuña Reis, al enterarse de dicho plan, interviene enseguida para proponer que se estableciera en México una potencia masónica y que él tenía amplios poderes que le había conferido el Supremo Consejo de Charleston en los Estados Unidos para establecer un Supremo Consejo grado 33 en nuestro país. Es así que esta idea es bien recibida y Cuña Reis confiere el grado 33 a 11 mexicanos a fin de formalizar 3 logias: Unión Fraternal, Émules de Irán y una más en alemán, Eintracht, que quiere decir concordia. De esta forma, el día 27 de diciembre de 1865, en la fiesta del solsticio de invierno, en que Cuña Reis realizó su primer balaustre, firmado por él y su alto cuerpo. Todos grado 33 del rito escocés de antiguos y aceptados masones. Para enero de 1866, los miembros de dicho consejo nombraron una comisión que se entrevistase con el emperador Maximiliano a fin de ofrecerle la presidencia de dicho consejo, lo cual, por razones obvias, implicaría hacerlo masón y elevarlo a grado 33, a lo cual Maximiliano declinó por las circunstancias políticas del imperio, pero por el contrario, estaba dispuesto a aceptar ser el protector de la orden y vería con gusto que le representasen en esos trabajos 2 leales servidores: Federico Semeleder, su médico, y Rodolfo Gunner, su chambelán. A ambos personajes rápidamente se les elevó a grado 33, tan es así que el 24 de junio, estábamos en enero, a junio de ese año, se promulgó la Constitución masónica del rito escocés de antiguos y aceptados masones y un segundo balaustre en donde figuraban ya como miembros de dicho consejo los 2 representantes de Maximiliano. Hasta aquí podemos decir, bueno, Maximiliano sí fue masón, protector de este rito, de esta orden, miembro de este consejo, en esta representación de 2 personas. El mismo libro nos dice: pasados unos meses se descubrió lo siguiente. Pedro Abad, el que inicialmente fundó la fraternidad, Unión Fraternal, la fundó con el propósito de intervenir en la guerra de los Estados Unidos, pues se tenía la idea de que todas las logias masónicas apoyaban en ese conflicto de los Estados Unidos, ya sea al bando del norte o al bando del sur. En ese sentido, se debía de conformar una logia en México que apoyara la intervención en nombre del imperio de Maximiliano. En 1866, el Supremo Consejo nombró a James Lowes como soberano, gran comendador y gran maestro de la orden, el cual siempre dudó de las facultades del personaje instalador, es decir, Cuña Reis, lo cual generó, y terminado el conflicto bélico en los Estados Unidos,
generó que éste se contactara con Albert Pike, soberano gran comendador del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos. Contestó al hermano y éste supo con gran alarma y tristeza que Cuña Reis nunca había recibido el grado 33 y de ninguna manera era un masón regular, que existían grandes dudas acerca de que lo hubiera recibido y que nunca tuvo facultades directas para establecer un Supremo Consejo en México. ¿Qué quiere decir? Esta es historia escrita por masones y ambos datos vienen en el libro. Esto quiere decir entonces que si no tenía el grado 33, que si no tenía facultades para establecer un Supremo Consejo en México y lo hizo carente de legitimidad y legalidad masónica, y que por otra parte, si lo hizo y fue y se presentó con Maximiliano, y Maximiliano, no aceptó, los datos así lo describen, pero sí aceptó ser nombrado protector de la orden, sí, de una orden que no era regular, de una orden que carecía de legalidad y legitimidad en sus actos. Entonces, desde el punto de vista de la historia masónica, Maximiliano no fue masón. Desde el punto de vista de una anécdota presencial, histórica, siendo Maximiliano preso, el barón von Gaggen lo confirma: Maximiliano no fue masón. Desde el punto de vista de su biógrafo, pues Maximiliano manda ese recado para decir en Viena que nunca ha sido masón, que nunca lo será. Desde el punto de vista de las relaciones de un príncipe de casa imperial de Austria, de un Habsburgo, en relación con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, pues a Maximiliano por ningún motivo le convenía, no era sano, no era bueno, no era inteligente entablar una enemistad con el sumo pontífice. Y en ese sentido podemos nosotros concluir que Maximiliano pues no fue masón. Ahora bien, pues la historia, les decía yo hace un momento, pues debe de corroborarse y debe de comprobarse. Si al día de mañana alguien comprueba que sí fue masón, bueno, pues estaremos aplaudiendo ese descubrimiento. Por ahora, pues los que nos gustan estos temas, podemos decir, Maximiliano murió en México fusilado y no fue masón. Por su atención, pues muy buenas noches y muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Isaí Tejeda Vallejo. Nos ha dado una excelente conferencia donde vemos la importancia del rigor de una investigación histórica. Con las fuentes, hay que irnos a las fuentes primigenias, las que escribieron en el momento el suceso histórico. Y bueno, aquí me estaba yo recordando que cuando fusilan a Maximiliano, lo único que le pide a los soldados es que no le disparen a la cara, sino que le disparen al cuerpo. Y así fue, les da una moneda a cada uno y bueno, lo fusilan. Cuando lo reciben allá su madre, de ahí surge también esa historia de que no era él, porque ella dice, este no es mi hijo. Fue la primera expresión que dice la madre de él en Europa. Entonces, de ahí surge yo creo que toda esta historia de que sí es cierto, de que sí no es cierto, ¿verdad? Y miren, en esa expresión, pues ahí sí debemos de echar mano de nuestro sentido común. El cuerpo llegó meses después, un cuerpo maltratado, un cuerpo que fue 2 veces embalsamado, y realmente hay fotos, uno ve los cuadros tan bellos que hay en Chapultepec y demás, y después ve esas fotografías
Y digo, eso yo creo que cualquier mamá lo hubiera dicho. Esto no es mi hijo, o sea, lo que me envían no es Max, no es mi hijo, porque no estaba viendo el Maximiliano que conocemos pues de óleo, sí, me doy a entender, el de sus fotografías, un hombre apuesto, un hombre guapo, apuesto, galante, joven, ¿no? Lo que a ella le llega son despojos, un cuerpo ya descompuesto, muy maltratado, ¿verdad? Entonces yo siento que pues cualquier mamá hubiera utilizado la misma expresión, sí. Bien, vamos a dar un espacio para preguntas. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario a nuestro invitado. Pues qué bueno, porque estoy muy nervioso, ¿verdad? A ver, sí. Buenas noches. Primeramente, agradecer la conferencia que usted nos ha brindado y pues quedan algunas duditas, ¿verdad? Porque pues aún usted mismo me está manifestando que no es fácil la comprobación de un hecho tan... Sin embargo, pues la historia está ahí. Gracias. En nombre de mi respetable gran maestro y del pueblo masónico que esta noche nos honra con su presencia, muchísimas gracias. Y aparte tengo dos preguntitas acá fuera ya del tema. Ese Mundi, su origen. Pues yo no sé. En el receso. Ok. Otra. Esos dos emblemas, el escudo de Guadalajara, bueno, pues es conocido, pero el otro, ¿qué origen y qué antigüedad tiene de su historia? Gracias. El que tenemos aquí, el que dice Jalisco, es precisamente el que se utilizaba en esta región durante en las culturas mesoamericanas. Entonces ese era el emblema que se utilizó para representarla. Este de aquí. ¿Perdón? Tiempo. Estamos hablando antes de la llegada de Colón, de Cortés aquí, bueno, del ejército español, aquí América. Entonces era el símbolo que se utilizó mucho en los códices. Así lo representaban a esta región. Sí. Bien, pues si no hay más preguntas, nuestro presidente entregará el reconocimiento a nuestro invitado el día de hoy. Hay una pregunta por ahí. Perdón. Buenas noches, mi querido hermano. Dudad, hermano, dudad. Hiciste algunas afirmaciones. Creo que esto está sobre el tintero. Faltó mucha de la historia de cómo se manejan las grandes familias, sobre todo de la aristocracia en Europa, y se siguen manejando. Sí. Entonces, el que no, hasta ahorita no haya algún documento que te compruebe lo contrario, no quiere decir que no sea masón. Tú afirmaste que teníamos que decir qué era la masonería, llegar a la definición. Yo creo que la masonería está bastante expuesta ya no hay discreción, se habla de política y se habla de muchas cosas en las logias. Se habla de energía, se hablan de otro tipo de situaciones que no podemos expresarlas, pero bastante abiertas para todo lo que en el mundo está sucediendo y más en tu México. Les cuento. Sí. Bien, vamos a proceder a la entrega de este reconocimiento que le otorga nuestra institución y que a la letra dice la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Isaí Hidekel Tejeda Vallejo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Maximiliano de Habsburgo no fue masón, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objeto fundamental que esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2019. Muchas gracias, maestro, por esta conferencia. Sí. Muchas gracias.
Bien, siguiendo la orden del día, los invitamos el martes 19 de marzo a la videoconferencia Experiencia en Croacia y Eslovenia a cargo de nuestro expresidente doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, y también los invitamos al convivio que tenemos preparado para todos ustedes. Y bueno, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de esta sesión. Sí, muchas gracias. No quisiera terminar la sesión sin hacer un par de comentarios. En principio, creo que esta primera imagen del ojo lloroso relacionado con Jalisco tiene su historia desde el lienzo de Tlaxcala, y de alguna manera la relación con Jalisco no era tanto la relación con el ojo lloroso, sino que era con la elevación de una montaña donde se representaba la parte de arenas de Jal, y el ojo lloroso venía en la parte central. Y entonces, bueno, de alguna manera Jalisco, como ustedes saben, es suelo arenoso, pero no es de cualquier arena, estamos hablando de arena volcánica y arena de Jal. Y entonces, de alguna manera, el completo era esa parte. Creo que aquí, por la cuestión del tamaño, no sale representado esta otra parte, que es como la elevación de original que se tuvo. Y déjenme decirles, quiero de nueva cuenta agradecer a nuestro conferencista, porque nuestra institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, tiene mucho que ver con Maximiliano. Realmente, cuando Maximiliano se anuncia a que viene a México, la sociedad a nivel nacional, la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística, empieza a impulsar la creación de vamos a decir, sedes regionales, sedes en los estados más importantes, precisamente ante la necesidad de tenerle un diagnóstico muy actualizado del territorio de México a Maximiliano de Habsburgo, a su llegada. Inclusive, el año de creación de nuestra Benemérita, es decir, este año cumple 155 años, se da en el marco de la llegada de Maximiliano a nuestro país. Y la creación, la noticia de la fundación de nuestra benemérita institución se da en un periódico que se llamaba precisamente El Imperio. Entonces, bueno, pues nuestra historia, ahora que estamos rememorándola a 155 años de distancia, pues sin lugar a dudas, Maximiliano fue algo que estuvo muy vinculado, fue un suceso, su llegada a México, pero muy ligado a nuestra condición y a lo que somos ahora. Bueno, muchas gracias a todos, siendo las 21 horas con 2 minutos de este día, jueves 14 de marzo del 2019, cerramos nuestra sesión académica. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta casa sede de nuestra institución.